El día de hoy veremos las generalidades de anatomía. Desde su terminología, generalidades anatómicas, ejes y planos, términos de posición y finalmente movimientos. Primero tenemos que entender qué es la anatomía. La anatomía es la rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura y organización del cuerpo humano o de los seres vivos en general. La anatomía describe y explica la disposición y relación de los órganos, tejidos y sistemas dentro de un organismo, y cómo funcionan estos para mantener la vida. La anatomía también se utiliza en diversas ramas de la medicina, como la cirugía, la fisioterapia y la radiología, para comprender la forma y función de los cuerpos y poder tratar enfermedades o lesiones. Dentro de la misma anatomía nosotros podemos subdividirlas en las siguientes clasificaciones. Anatomía descriptiva, la anatomía no clásica, que se ocupa de la descripción de las estructuras de una manera transversal, es decir, separa la anatomía mediante sistemas los cuales son osteología, huesos, ortología, pronunciar correctamente, miología, músculos, neuroanatomía, sistema nervioso, y la esplagnología, organología, órganos. Anatomía del desarrollo, descripción de las estructuras anatómicas y sus cambios durante el tiempo. Anatomía topográfica y aplicada, se enfoca en el estudio de la localización de los órganos y estructuras del cuerpo en relación a su posición en la superficie externa y a sus relaciones con otros tejidos y estructuras circundantes. Esta información es esencial para la comprensión de las relaciones anatómicas y para la localización precisa de los órganos y estructuras durante la cirugía y otras intervenciones médicas. Anatomía comparada, la que estudia la estructura corporal de diferentes especies animales, con el objetivo de comparar y entender las similitudes y diferencias en su anatomía y adaptación a diferentes ambientes. Anatomía antropológica, es una rama de la antropología física que estudia el cuerpo humano en su estructura y función, incluyendo la variabilidad y evolución de la forma y el tamaño de los órganos y sistemas corporales en diferentes poblaciones humanas a lo largo del tiempo. Anatomía patológica, es la que estudia la estructura y función anormal de los tejidos y órganos del cuerpo. Esta disciplina se basa en la observación microscópica de muestras de tejidos tomadas de pacientes con enfermedades, y su objetivo principal es determinar la causa y la naturaleza de dichas enfermedades. Anatomía artística, es el estudio de la forma y la estructura del cuerpo humano y de los animales con el fin de representarlos de manera realista y estética en dibujos, pinturas y esculturas. La anatomía artística combina conocimientos de anatomía y fisiología con habilidades visuales y técnicas artísticas para crear imágenes convincentes y detalladas. Como en nuestro planeta hay muchos idiomas, es de suma importancia para la anatomía consensuar la terminología a lo largo del tiempo, esto principalmente porque antiguamente los científicos cuando descubrían una estructura directamente le ponían su apellido mientras que en otros lugares del planeta le colocaban otro nombre a la estructura. Por eso mismo nace la terminología anatómica. La primera reunión ocurrió en Basilea en 1895 y que con el pasar del tiempo fueron transcurriendo más reuniones hasta la actualidad. La terminología anatómica es un lenguaje especializado utilizado para describir la estructura y posición de los órganos y estructuras del cuerpo humano. Se basa en una serie de reglas y convenciones establecidas para asegurar que los términos sean precisos y consistentes en su uso. Los idiomas oficiales son el latín e inglés. No se aceptan términos patronímicos / epónimos, nombres propios, y se buscan nombres simples, breves con un valor informativo y descriptivo. Esta es la terminología anatómica actual, en Sena Anatomía, sino que es un libro de consultas. Me explico, si usted encuentra una estructura mientras estudia uno utiliza este libro a modo de diccionario en la sección de español donde encontrará la traducción al inglés y latín. La orientación anatómica se refiere a la posición de un objeto o estructura con relación a las orientaciones típicas del cuerpo humano, como la cabeza, los hombros, el pecho, la pelvis, etc. Esta orientación se utiliza para describir la ubicación y la relación de las estructuras anatómicas con respecto a un sistema de coordenadas estándar. Por ejemplo, un médico puede decir que un tumor se encuentra en la parte superior derecha del hígado, lo que le da una idea clara de la ubicación exacta del tumor. La orientación anatómica también es importante en procedimientos quirúrgicos y en la planificación de radioterapia, entre otras aplicaciones médicas. La posición anatómica en definición es donde uno se encuentra de pie, con la mirada al horizonte, con los miembros superiores extendidos junto al tronco, nuestras palmas de las manos se encuentran hacia adelante y los pies se encuentran separados aproximadamente 20 centímetros. Los ejes y planos son conceptos importantes para describir la orientación y posición de los órganos y estructuras corporales.
Aquí está una breve descripción de los conceptos más importantes. Ejes. Eje longitudinal es un eje imaginario que corre a lo largo del cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Eje transversal es un eje imaginario que corta el cuerpo de lado a lado, en un plano perpendicular al eje longitudinal. Eje sagital es un eje imaginario que divide el cuerpo en dos partes simétricas, derecha e izquierda. Planos. Plano sagital es un plano imaginario que corta el cuerpo en dos partes simétricas, derecha e izquierda, y es paralelo al eje sagital. Plano frontal o coronal es un plano imaginario que divide el cuerpo en dos partes, anterior y posterior, y es perpendicular al eje longitudinal. Plano transversal o axial es un plano imaginario que corta el cuerpo en un nivel determinado y es paralelo al eje transversal. Estos conceptos son útiles para describir la posición y orientación de los órganos y estructuras corporales y para describir las relaciones entre ellos en diferentes posiciones y movimientos. En anatomía, los términos de posición y comparación se utilizan para describir la ubicación y la relación de una estructura corporal con respecto a otras estructuras. Algunos de los términos de posición comunes incluyen: anterior, hacia la parte frontal del cuerpo; posterior, hacia la parte trasera del cuerpo; medial, hacia el medio del cuerpo; lateral, hacia el costado del cuerpo; proximal, cerca del punto de origen de un miembro o estructura; distal, lejos del punto de origen de un miembro o estructura; superior, hacia arriba o hacia la parte superior del cuerpo; inferior, hacia abajo o hacia la parte inferior del cuerpo; superficial, cerca de la superficie del cuerpo; profundo, lejos de la superficie del cuerpo. Algunos de los términos de comparación comunes incluyen: ipsilateral, en el mismo lado del cuerpo; contralateral, en el lado opuesto del cuerpo; medialmente, hacia el medio o hacia el lado medio del cuerpo; lateralmente, hacia el costado o hacia el lado lateral del cuerpo; superiormente, hacia arriba o hacia la parte superior de una estructura; inferiormente, hacia abajo o hacia la parte inferior de una estructura. Es importante tener en cuenta que los términos de posición y comparación pueden ser subjetivos y dependen de la perspectiva y la orientación del cuerpo. Por lo tanto, es importante siempre especificar claramente la orientación y la perspectiva utilizadas al describir la posición y la relación de las estructuras corporales. En anatomía, existen muchos términos relacionados con los movimientos del cuerpo humano. Aquí hay algunos de los más comunes. Flexión, un movimiento en el que se acercan dos partes del cuerpo, como cuando se dobla el brazo. Extensión, un movimiento en el que dos partes del cuerpo se alejan, como cuando se extiende el brazo. Abducción, un movimiento en el que una parte del cuerpo se mueve lejos del eje central del cuerpo, como cuando se abre el brazo hacia los lados. Aducción, un movimiento en el que una parte del cuerpo se mueve hacia el eje central del cuerpo, como cuando se cierra el brazo hacia el cuerpo. Rotación, un movimiento en el que una parte del cuerpo gira alrededor de su propio eje, como cuando se gira el hombro. Elevación, un movimiento en el que una parte del cuerpo se levanta, como cuando se levanta el hombro. Depresión, un movimiento en el que una parte del cuerpo se desciende, como cuando se baja el hombro. Inversión, un movimiento en el que los dedos del pie se mueven hacia adentro, hacia el eje central del cuerpo. Eversión, un movimiento en el que los dedos del pie se mueven hacia afuera, alejándose del eje central del cuerpo. Estos son solo algunos de los términos más comunes relacionados con los movimientos en anatomía. Hay muchos otros, dependiendo de la parte del cuerpo que se esté considerando y del tipo de movimiento en cuestión. Espero que pudieras entender todos los conceptos dentro de este video y cualquier duda o consulta no dudes en comentar en la sección de comentarios o directamente mandarme un mensaje en mi Instagram personal que se encuentra en la descripción, en caso de que no te vea. Buenas tardes, buenas noches y que duermas bien.